Hola, ¿qué tal? Buen día tengan ustedes. Mi nombre es Julio Gutiérrez, soy médico nefrólogo, actualmente nefrólogo en el Hospital Ángeles, en Pensiones Civiles del Estado y en el Hospital Central del Estado como profesor titular de la especialidad de nefrología. Y vamos a ver en esta ocasión un tema general en cuanto a las tumoraciones renales se trata, tratar de saber identificarlas de manera oportuna y pues qué tenemos que hacer con este paciente que tiene una sospecha de una de estas tumoraciones que vaya a tener un comportamiento maligno, qué abordaje debemos de realizar y pues con qué estudios podríamos enviarlo nosotros pues al especialista, en este caso al oncólogo, cirujano oncólogo, nefrólogo, para llevar a cabo el tratamiento. Me parece importante mencionar que si bien el nefrólogo no trata, no extirpa, no opera las tumoraciones renales, sí hacemos en muchas ocasiones el diagnóstico de estas y lo que más nos compete es evaluar y tratar de platicar con el equipo quirúrgico acerca de, pues, cuál es el plan a seguir en este paciente, si debemos de realizar una cirugía preservadora de nefronas, una nefrectomía parcial, no una nefrectomía radical, o si en dado caso se va a llevar a cabo una nefrectomía radical, pues bueno, evaluar el riesgo que el paciente va a tener para quedar después de esto con una enfermedad renal crónica y tratar de llevar a cabo la vigilancia, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Veremos la definición, la epidemiología, factores de riesgo, las etiologías principales, el curso clínico, la evaluación radiológica, el tratamiento y el pronóstico. Como definición, una tumoración renal pues es una masa de crecimiento anormal en el riñón. La gran mayoría de las masas renales van a ser benignas, sin embargo, un número significativo va a requerir de alguna intervención mayor. Hasta el 60% de las tumoraciones renales van a ser asintomáticas y vamos a tener tumoraciones renales de comportamiento quístico o de comportamiento sólido como tal. En el registro Globocan del 2020 indica que el cáncer renal ocupa el lugar 12 de las neoplasias más comunes, pero es la tercer neoplasia más común en cuanto al área de urología. Hay 1.2 millones de casos anualmente y más frecuentemente en hombres que en mujeres. Aquí en esta tablita pueden ver ustedes, por ejemplo, en esta estadística, cómo la incidencia va en Estados Unidos, en Norteamérica, con un 12% de incidencia, una mortalidad del 2.1%, y esto tiene que ver bastante con pues, la etapa en la que se diagnostique al paciente. Eh, Estadística de Sudamérica o de América Central, pues una incidencia un poco menor que comparación con Estados Unidos, pero sin embargo también nada despreciable. Igual un poco de lo mismo, la prevalencia por las diferentes naciones, y vean ustedes cómo en Sudamérica, eh, Norteamérica, pues varía más o menos en eso que ya habíamos platicado. Los factores de riesgo para las tumoraciones renales, bueno, vamos a tener factores de riesgo como son una edad mayor a 75 años, el tabaquismo, la obesidad, antecedentes de urolitiasis y enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo, en hemodiálisis, debemos de estar atentos a este tipo de pacientes debido a que la prevalencia o la incidencia de tumoraciones renales en ellos es mucho mayor que en la población no enferma. Exposiciones ambientales como al benceno, al arsénico, pesticidas, ciertos herbicidas también son factores de riesgo y factores genéticos en el contexto familiar como pueden ser clásicamente el síndrome de von Hippel-Lindau. Sin embargo, también los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante son pacientes que también tienen mayor riesgo de padecer esto, ¿no? Eh, el carcinoma o la neoplasia maligna más común, en cuanto a tumoraciones renales se refiere, es el carcinoma de células renales, el 90%, que a su vez vamos a tener la subdivisión de adenocarcinoma de células claras, un adenocarcinoma papilar, el cromófobo, perdón, y el oncocitoma en porcentajes menores.
y carcinomas de células transicionales del urotelio como tal, ya de porciones eh, más retiradas a lo que viene siendo el parénquima renal como tal, pero también pues se presentan en este tipo de pacientes, por mucho el más común, el adenocarcinoma de células claras. El curso clínico, como les comentaba previamente, hasta un 60% van a ser asintomáticos y es muy común que el paciente llegue a la consulta porque se hizo un estudio, un check-up por cualquier otro motivo, sin ninguna molestia en cuanto a lo nefrológico o a lo renal, y reportan en el ultrasonido, por ejemplo, de abdomen total, que se detecta una tumoración, una lesión quística, una masa o algo agregado, ¿no? Hablando de las neoplasias malignas de riñón, de manera clásica tenemos esta tríada de hematuria macroscópica, masa palpable y dolor en flanco. Sin embargo, esta está presente en la menor cantidad de los pacientes. Menos de un 15% van a presentar esta tríada clásica y puede haber otros síntomas asociados, como puede ser pacientes con hipertensión de reciente diagnóstico, pacientes que tengan síndromes consuntivos o pérdidas ponderales no intencionadas, la sudoración nocturna, varicocele de inicio súbito, edema bilateral de miembros pélvicos por trombosis o por oclusión de algunas de las venas. Esto debido, recuerden, a pues, cualquier neoplasia nos puede dar estos síndromes paraneoplásicos de estados de hipercoagulabilidad o síndromes paraneoplásicos como puede ser también la policitemia, eritrocitosis, hipercalcemias debido a una secreción elevada de hormona relacionada a PTH, eh, inclusive elevación de enzimas hepáticas sin metástasis como tal, un síndrome paraneoplásico conocido como el síndrome de Stauffer. Entonces, pues tienen un curso así, más o menos clínico, así. La marcadores de inflamación, como la BCG, puede estar incrementada también en estos pacientes y como les comentaba, puede haber anemia, pero también puede haber policitemia por secreción de mayor cantidad de eritropoyetina, puede haber hipercalcemia por mayor secreción de la hormona relacionada a PTH y también un deterioro de la función renal, que esto no es tan frecuente que lo observemos. La evaluación radiológica de estos pacientes al momento de tener nosotros un paciente que tiene síntomas que refiere dolor, a lo mejor en la fosa renal o una palpación en, en el flanco como tal, una masa, pues el estudio de elección en pacientes sintomáticos es una tomografía, ¿no? Una tomografía de preferencia contrastada, ya sea de abdomen eh, contrastado con doble contraste, contraste bioral y contraste intravenoso, el ultrasonido renal, en dado caso en pacientes que no son candidatos, por ejemplo, a recibir radiación o que no, o que son alérgicos, por ejemplo, al contraste, o una resonancia magnética que, sin embargo, es mucho más costosa, pero también es un buen método de imagen para evaluar eh, este tipo de padecimientos. En pacientes asintomáticos, generalmente, como les comentaba, si está asintomático es porque el paciente se realizó algún estudio por alguna otra causa. La tomografía nos va a ayudar a identificar muy bien estas tumoraciones, generalmente nos ayuda a distinguir bastante el componente quístico de las lesiones, pero también los aspectos sólidos de estas, si presentan tabicaciones, si esta tomografía es contrastada, pues nos puede hablar acerca del realce o el reforzamiento que puede tener en cuanto a esto y tomar en cuenta que tumores mayores a 4 centímetros, pues tienen un riesgo de que sean malignos en más del 30%. Si le sumamos también los otros factores, como más adelante vamos a ver, eh, un, unidades Hounsfield entre -10 a -20 nos hablan más de un componentemente mayor graso, que hay una menor probabilidad de malignidad. Y tenemos esta clasificación radiográfica para evaluar nosotros las tumoraciones renales o los quistes renales, esta clasificación conocida como clasificación de Bosniak, en donde se divide principalmente en cuatro eh, estadios o etapas, siendo la etapa de Bosniak 1 un quiste usualmente de características benignas, que tiene una pared delgada, que no representa realmente, no presenta septos, no tiene realce en la imagen, ya sea por sonografía o por tomografía, y pues se observa generalmente una lesión quística simple como tal, en donde pues realmente van a ser benignos
y pues no ameritan mayor seguimiento, ¿no? El Bosniak 2, en donde ya podemos observar que esta lesión quística presenta algunos septos y calcificaciones. Sin embargo, también representa un 0% de malignidad. El Bosniak 2F de follow-up de seguimiento son aquellas que presentan mayor cantidad de septos, son quistes hiperdensos, que hasta un 5% pueden representar malignidad y se sugiere que tengamos un seguimiento en estos pacientes al menos durante 5 años, una observación de cómo se comportan estos quistes, ya sea con ultrasonidos rutinarios, a lo mejor un ultrasonido anualmente o cada 6 meses, porque pues bueno, sí pueden llegar a presentar eh, riesgo de malignidad. Un Bosniak 3, en el que ya son paredes más gruesas del quiste, presentan septos irregulares, tienen un contenido heterogéneo, hasta el 50% de estos van a tener malignidad. Y el Bosniak 4, en donde ya las características de un carácter nodular, inclusive pueden llegar a tener necrosis en su interior, un realce por el medio de contraste importante, en el cual pues ya nos representa malignidad. Entonces, al igual que en otras escalas radiológicas como tenemos, como son BRATS, TRATS, PRATS, este tipo de clasificaciones, pues nos ayudan a distinguir nosotros si tenemos que hacer algo más, darle un seguimiento eh, más cercano, o si tenemos que ya enviarlos en estos casos como un Bosniak 3, Bosniak 4, pues un poco más de atención y tal vez sí referirlo al cirujano oncólogo, al urólogo, al nefrólogo para tratar de caracterizar mejor estos pacientes y llevar a cabo un abordaje quirúrgico con ellos. El tratamiento, no existe realmente un tratamiento en específico como tal en cuanto a lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene eh, alta sospecha de una tumoración renal, que esta puede ser maligna eh, y que no ha sido, que no esté, o bueno, que tenga, por ejemplo, una enfermedad renal crónica en el cual no queremos realizar una nefrectomía radical en este paciente y no queremos dejarlo con una menor cantidad de nefronas, o pacientes que tienen múltiples tumoraciones a nivel del riñón y que queremos tratar de caracterizarlas bien, podemos realizar una biopsia renal. Por ejemplo, pacientes que ya tuvieron el antecedente de un cáncer renal previamente y que ya no tienen un riñón, que tienen un solo riñón, un riñón único, y aparece en los años del seguimiento posteriores otra tumoración a nivel de este riñón, pues antes de someterlo a una cirugía, una nefrectomía parcial o radical, pues se puede someter a una biopsia renal para evaluar el pronóstico, si se trata de una recurrencia, si se trata de una neoplasia de novo o una metástasis, o puede ser simplemente otra cosa, puede ser una metástasis de otro cáncer, otro primario desconocido que está en el riñón, puede ser un absceso, puede ser una neoplasia hematológica, un linfoma, por ejemplo. Pero bueno, la biopsia renal es una de las cosas que podemos realizar. Si tenemos a este paciente ya muy caracterizado, por ejemplo, con un estudio de imagen y sabemos que es altamente maligno esa tumoración, aquellos pacientes que tengan una expectativa de vida menor por otros comórbidos que el paciente tenga, que no son candidatos a cirugías por otras comorbilidades, como puede ser eh, este, alteraciones en la coagulación o tumores pequeños, podemos optar menores a 3 centímetros por ablación térmica, crioablación o radiofrecuencia inclusive para tratar de disminuir estos tumores. Y en tumores malignos, generalmente ya aquellos mayores a 4 centímetros, mayores a 5 centímetros o de tamaño mucho mayor, pues podemos optar por la resección quirúrgica, que se puede tratar de una nefrectomía radical, quitar todo el riñón, o una nefrectomía parcial si la localización de la tumoración lo permite. Hay tumoraciones que se encuentran en ocasiones muy cerca del seno renal, muy cerca de la pelvis renal, de los vasos, de la arteria, de la vena, que pues no son candidatos a intentar una nefrectomía parcial por la dificultad y el riesgo de sangrado que todo esto existe. Pero, pues bueno, aquí estos pacientes ya vienen siendo
necesaria sí la resección quirúrgica, radical o parcial, en base a esto, en base a la tumoración lo permita. Aquellos pacientes que ya tengan eh, metástasis, por ejemplo, de esta tumoración renal, en nódulos pulmonares, a nivel del sistema nervioso central o a distancia, pues invasión del tumor a la vena, trombosis de vena cava, todo esto, siempre es importante, antes de realizar estas resecciones quirúrgicas, evaluar junto con el equipo de oncología, oncólogos médicos, porque generalmente son tumores de alto riesgo que pueden tener gran comórbido en la misma cirugía, y tal vez estos pacientes no serían candidatos inicialmente a una nefrectomía radical para tratar de reducir la carga tumoral, pero pueden ser candidatos a estas nuevas terapias adyuvantes que existen con inmunoterapia, con medicamentos como pueden ser el pazopanib, sunitinib, nuevos fármacos que la inmunoterapia en cuanto al tratamiento oncológico se refiere ha avanzado bastante y pueden ser candidatos a primero recibir este tipo de tratamientos, tratar de reducir la masa tumoral, tratar de reducir las metástasis y los tamaños de los otros, de los comórbidos, de las trombosis a nivel vascular, para luego ser sometidos a la resección quirúrgica, e inclusive también si aquellos pacientes pues ya tienen, eh, ya no son candidatos definitivamente a cirugía por cualquier cosa, por el avance de la enfermedad, la etapa clínica, pues también pueden ser candidatos a este tipo de inmunoterapia y la verdad es que la sobrevida de estos pacientes pues sí se prolonga mucho más, ¿no? En tumores menores de 2 centímetros se recomienda vigilancia como tal. Eh, Puede haber tratamientos paliativos en este tipo de pacientes o en aquellos que, como ya hemos venido comentando, no son candidatos a cirugía. En cuanto a la supervivencia de estos pacientes, la verdad es que en etapas uno y 2, etapas tempranas, patología localizada, la supervivencia a 5 años es mayor al 90%. Eh, en etapas 3 en los que se realiza nefrectomía, la supervivencia es mayor al 70% y en aquellos pacientes en los que ya tenemos metástasis detectadas, pues la supervivencia a 5 años es menos del 20%. Sin embargo, les digo, pues la, la comunicación siempre y el abordaje clínico multidisciplinario entre nefrología, urología, cirugía oncológica, oncólogos médicos, pues lleva a estos pacientes a nuevas terapias, inclusive se pueden enlistar a los pacientes en protocolos de estudio, ensayos clínicos que se estén corriendo para evaluar los diferentes tratamientos. Esta me parece que es la última diapositiva y es el último tema en cuanto al módulo de nefrología se refiere. Es un tema, les digo, pequeño. Hay que saber entonces identificar a estos pacientes que tienen estas tumoraciones renales. Eh, la mayoría de estos van a ser tumoraciones benignas. Sin embargo, hay que estar siempre al pendiente de las características de que veníamos comentando, por ejemplo, en esta clasificación de Bosniak para las tumoraciones malignas. El estudio más sencillo, económico, costo-beneficio, es la tomografía contrastada, con contraste intravenoso, o lo que es una urotomografía. La urotomografía simple, sin contraste, no existe. Urotomografía implica que llevamos contraste en las diferentes fases, fase arterial, nefrogénica y fase venosa y fase de excreción, pero por mucho es la que yo creo que más información nos va a dar. Pacientes en los cuales por ultrasonido la masa o la tumoración es de aspecto neoplásico maligno y que tienen contraindicación para tomografías contrastadas, una resonancia magnética con contraste, en este caso que utilizan el contraste el gadolínio, pues también da mucha información. Eh, y una vez detectado esto, pues como les comento, es derivar apropiadamente pues al segundo nivel o al tercer nivel. Eh, y como les digo, en nefrología, pues es muy común, o sea, por ejemplo, a mi consulta, el paciente, eh, generalmente mi asistente o ya sabe que paciente que va con nosotros siempre le pedimos un ultrasonido de vías urinarias antes para no hacerlo echar dos vueltas al paciente, porque podemos realizar un rastreo ahí nosotros en el consultorio, pero pues siempre es bueno tener así como que el reporte
radiológico, ¿no? El que tengas al especialista que te está ayudando a evaluar esto. Y pues bueno, cuando detectamos una de estas tumoraciones, le solicitamos la tomografía contrastada, le enviamos al urólogo para que ya vaya también con la tomografía contrastada, para que no eche más vueltas y tratar de ahorrar tiempo en este tipo de pacientes. Y y bueno, pues se trata como les comento, entre más temprano lo diagnostiquemos, mucho mejor va a irle al paciente, ¿no? De todas maneras, todavía tenemos, no me he cansado de decir en las otras pláticas, vamos a tener el taller presencial y ahí, pues apunten ustedes ahí las preguntas que ustedes tienen para poder también nosotros discutir aquellos temas, dudas, preguntas que tengan conforme a los temas previos, temas como estos que podemos discutir ahí en persona para tener una mejor interacción y que les sirva el módulo para sacar el mayor provecho posible. Saludos.